Bueno, empiezo un poco inquisitivamente. Ustedes vieron en Matemática 1 que ustedes conocían una cierta función que estaba representando algún fenómeno, por ejemplo, no sé, el volumen de un líquido en cierto recipiente en función del tiempo, hasta que se llenara, se mantuviera el mismo volumen o se vaciara, tenían la posibilidad de encontrar la velocidad o la razón de cambio a lo que sucedía, ¿no? ¿Cómo hacían? ¿Qué herramienta nos permitía obtener esa información? La derivada. Bien, la derivada primera, ¿no? O sea, si yo buscaba la función derivada primera de esa función que conocía, lo que iba a obtener es otra función que con tu dominio, con tu imagen, con tu ley, ¿no? Con tu gráfica, pero lo que estaba dando de información esa nueva función era la velocidad a la cual cambiaba, ¿bien?, eso que representaba la función original, en este caso el volumen. Entonces, si yo estaba trabajando con una función que medía litros, ¿sí?, en función del tiempo, en segundos, ¿qué unidades iba a tener esa velocidad? Litros por segundo. Litros sobre segundo. ¿De acuerdo? Va a ser cuánto cambiaba el volumen dividido en el tiempo que sucedía. Si decía 3 litros sobre segundo, eso significaba que en un segundo ese volumen aumentaba 3 litros. ¿De acuerdo? Por eso la unidad se volvía relativa ahora. O sea, no eran litros en por segundo. ¿Sí? Ese por no es que hay una multiplicación, es que tantos litros en tantos segundos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahí aparecía ese cociente. ¿Y de dónde venía ese cociente? ¿Por qué hay un litro sobre segundo, kilómetros sobre hora? Bien, ¿por qué aparecía un cociente en estas unidades? En la definición de derivada. Bien, porque en la definición de derivada, ¿cuál era la definición de derivada? A grandes rasgos. ¿Qué aparecía en la definición de derivada? Bien, era un límite de un cociente incremental, ¿no? O sea, aparecía un cociente ahí, que era el delta de la variable dependiente, delta i en general, sobre delta x. ¿Sí? ¿Se ve dónde no? Y lo que, eso era el cociente incremental, que me generaba, digamos, una velocidad promedio aproximada, y yo lo que buscaba era la derivada, que era con exactitud, lo que tenía que buscar era un límite de ese cociente, ¿no? Cuando esto delta x se hacía chiquitito. Ese cociente es que en las unidades aparecen cocientes. Bien, pues estoy dividiendo las dos variables. Entonces, por lo tanto, voy a terminar dividiendo las dos unidades. Bien. Repaso a 800 km por hora de lo que vieron durante 3 meses. Pero bueno. Ahora, lo que vamos a empezar a hacer, el objetivo de este núcleo, que es de integrales, ya es alterar ese sentido. Es decir, ustedes empezaban con una función que era volumen en función del tiempo y la derivaban para obtener la velocidad. Y sacaban información valiosa, ¿no? Si crecía, si decrecía, si tenía máximos, mínimos, puntos de inflexión, un montón de cosas. Ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a intentar que, conociendo la velocidad, conociendo la derivada o la derivada, poder obtener información sobre la función original. ¿Ok? Ahora, eso, ustedes dicen, bueno, ok, es medio como un jueguito matemático, vamos para un lado, vamos para el otro. No lo es tanto. En general, y más que nada en las ciencias naturales, eso es un montón. Porque no siempre tenemos la posibilidad de medir lo que queremos medir. Y a veces es más fácil medir su razón de cambio. ¿Bien? O sea, por ejemplo, ustedes quieren ver concentración de cromo en agua. Ahora, quizás medir la concentración de cromo es difícil, porque hay muy poquito, por ejemplo. Pero quizás cuando cambia la concentración de cromo, sucede algún fenómeno que ustedes sí pueden medir. Más fácil. Entonces, pueden medir cómo cambia, ¿sí? No cuánto hay, pero sí cómo está cambiando. Quizás es más fácil. Entonces, uno mide cuándo cambia y con esto lo que vamos a empezar a ver en matemática ahora, puede volver para atrás. Puede a partir de ahí sacar información de cuánto hay. ¿Entiendes? O sea, es hacer el camino inverso.
Vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo. Tengo un móvil, ¿bien? Autito, pelotita, como ustedes se les ocurra, moviéndose en línea recta, ¿bien? Empieza desde acá donde estoy yo, se mueve en línea recta hacia allá. ¿Ya? Ejemplo de preescolar, bueno, es la primera clase. Entonces, se mueve para allá. Lo que tiene es un velocímetro. ¿Bien? Fíjense que los autos, lo que acabo de decirles, vale, el auto no mide tan fácil, porque ahora tiene GPS. Pero antes no medía dónde está, sino que mide más fácilmente la velocidad a la que se mueve. ¿No? Entonces, tiene un velocímetro que va registrando su velocidad. Y obtenemos esto. ¿Bien? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué conclusiones pueden sacar a partir de esta información? Se mueve una velocidad constante durante 2 horas, muy bien, a 60 kilómetros por hora, bien, y va avanzando hacia el mismo lugar siempre, ¿no? Sí. No cambia de sentido. Vamos a acuerdo. ¿Cuánto avanza? No tantas favoritos ahora, lo tengo como 6, velocidad constante, 2 horas y ahora. 120 kilómetros. ¿Y cómo sabemos esto? Bien. Hablábamos de esta cuestión relativa, ¿no? Este 60 tiene unidades kilómetros por hora. Es decir, que cada hora avanza 60 kilómetros. ¿De acuerdo? Si se movió 2 horas, avanzó 60 kilómetros la primera, 60 kilómetros la segunda, 120. ¿De acuerdo? O sea que en esta primera etapa avanzó 120 kilómetros. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense cómo hicieron, digamos, si eso lo tuviéramos que expresar numéricamente, ¿cómo tendría que ver esto? Esta cuenta para llegar al 120. 60 por 2. ¿De dónde viene cada uno de esos números? Bien. Entonces, yo haría 60 kilómetros por hora, ¿se ve? 60 por 2, ¿no? Eso me da 120, y fíjense que ya, haciéndolo así, las unidades me ayudan, ¿no? Así que son 120 kilómetros. Ahora no tengo nada relativo. Este es el desplazamiento total. Bien, hermoso. Sigue el velocímetro del bichito, yo lo imagino que trabaja muy rápido, y pasa esto. ¿Qué pasó ahí? Bajó la velocidad. Bien, bajó la velocidad a 40 kilómetros por hora. Durante 3 horas. ¿Sigue desplazándose en el mismo sentido? No. ¿Cambió? No, el sentido sí, pero la dirección no. La dirección, esta se la fijé yo. O sea, va en esta recta. ¿Sí? Podría ser otra, pero para hacerse más fácil, se la fijo que va en esta recta. O sea, que si lo imaginamos, sería un escarabajo muy rápido al principio, ¿no? Avanza 120 kilómetros a 60 kilómetros por hora, y a las 2 horas baja la velocidad, ¿no? Sigue moviéndose para allá, pero un poco más lento. ¿Cuánto avanza? Son 160. No, porque tenés el punto de hambre. Ah. Bien. ¿Cuánto tiempo se movió? 3 horas. Interesante acá el comentario de la compañera. Tengo un punto abierto ahí. Entonces, ¿cuánto tiempo se movió? ¿Cuánto menos? ¿Sabes? Sí, pero en tiempo. ¿Cuánto tiempo se movió? ¿2 horas y media? No. No sería 179. Ahí sí. 2 horas y 59 minutos. A ver. Acá, ustedes recuerdan, esto me parece interesante repasarlo porque es algo importante también para lo que vamos a empezar a ver. Ustedes, los reales, recuerdan que son continuos, ¿bien? O sea, son infinitos además y son continuos y densos. Es decir, siempre entre 2 reales van a encontrar otro. ¿Bien? Nunca van a poder
encontrar dos reales separados o ganadas. ¿Sí? Como si podía pasar con los naturales. Yo agarro el 1 y el 2, entre esos y otros naturales. ¿Bien? En los reales eso no pasa. Siempre entre dos reales, siempre voy a poder encontrar otro. Entonces, cuando yo acá tengo este punto abierto, estoy eliminando al 2. ¿No? El 2 está incluido en este segmento, pero no en este. Ahora, estoy eliminando un número de infinito. Y yo, si me acerco al 2 por ese lado, puedo acercarme tanto como quiero. O sea, ¿cuál es el número más cercano al 2 por ese lado? No van a poder decir ninguno, ¿no? Porque si dicen el 2,01, bueno, yo voy a decir, bueno, no, entonces el 2,001. Yo voy a decir, bueno, no, entonces el 2,00001. Y así infinitamente, y nunca vamos a llegar al número tan cercano al 2 como quisiéramos de ese lado. No existe ese número, ¿entiendes? Es una cuestión conceptual. Uno dice que se acerca infinitesimalmente al 2. Entonces, ¿cuánto tiempo le estoy eliminando a las 3 horas si yo le saco este instante de tiempo? No. Prácticamente nada, ¿no? Un tiempo infinitesimalmente pequeño. Entonces, son 3 horas. ¿De acuerdo? Aunque no tome ese valor, son 3 horas igual. ¿De acuerdo? Sí. Bien, o sea, esto está incluido arriba. Ahora, con este instante de tiempo que es tan pequeñito, que es tan inmedible de pequeñito, no nos genera una diferencia en el análisis general. Yo estoy viendo en horas, ese instante no me representa nada. O sea, puedo decir que este periodo duró 2 horas, que este periodo duró 3 horas, y no me estoy equivocando. Bien, el error que cometo es tan chiquitito que no ofrecen absolutamente nada. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, ¿cuánto tiempo se movió? 3 horas. ¿Cuánto se desplazó? 120. ¿Cómo lo calculo? 40 por 3. Por 3 horas, ¿no? Bien. Entonces, esto lo hicimos 2 veces, así que intentemos generalizarlo. ¿Qué tengo que multiplicar para calcular cuánto se desplazó? La velocidad. Bien. La velocidad por El tiempo. tiempo. Lo que pasa es que si yo pongo tiempo, por ejemplo, acá yo no tendría que poner 3. En el primero no hay problema, pero en el segundo, el tiempo sea 5. ¿Eh? No, está relacionado con el tiempo, pero no es el tiempo. O sea, el tiempo es una variable tiempo, ¿no? Hay que poner 3, 4, 1, 1, 3, pi, o sea. Bien, genial. Es el delta, ¿no? Es cuánto tiempo duró el movimiento a esa velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, no es, se ve esto, no es el tiempo, es el cambio o la longitud del intervalo de tiempo en la que se vio esta velocidad, en la que yo estoy queriendo calcular el desplazamiento. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué me va a dar? La distancia. La distancia, y no sé. El recorrido. Porque fíjense, acá, yo supongo que empecé en 0, ¿no? O sea, mi posición inicial, la del escarabajo, es 0. Pasó los primeros 2 horas. ¿En qué posición está? En mi imaginario. Empezó en 0. Se movió 2 horas. ¿En qué posición terminó? 120. ¿De acuerdo? Ahora, se movió las otras 3 horas. ¿En qué posición terminó? 240. ¿De acuerdo? Entonces, esto no es la posición. No es el lugar donde está. Porque está en 240, no en 120. La distancia recorrida en la velocidad calculada. Bien, ese es el desplazamiento de las distancias, ¿no? De las posiciones, ¿no? Es el cambio de las posiciones también. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces a eso se le puede llamar, no sé, delta X. Se ve que no puedo poner X, porque la X a las 5 horas es 240, no 120. Bien, lo que yo calculé acá es cuánto cambió la posición del escarabajo en esas 3 horas. ¿Sí? Avanzó 120 kilos. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sigo.
el velocímetro ahora marca esto. ¿Qué pasó ahí? Bien. Muy bien. ¿Se sigue moviendo a velocidad constante? Sí. ¿De cuánto? De menos 60 kilómetros por hora. Muy bien. Tiempo. 4 horas. Por 4 horas. ¿De acuerdo? ¿Y qué significa menos 60 kilómetros por hora? Esto. ¿Se acuerdan que hay una convención en las velocidades que el signo tiene que ver con el sentido, ¿no?, en el que está cambiando esa magnitud? O sea, ese menos no pasa nada extraño, no es que el escarabajo se da vuelta o genera antimateria, es simplemente que vuelve para mí, ¿no? O sea, llegó hasta esos 140 kilómetros y ahora este menos indica que empezó a moverse a velocidad constante, pero cambió de sentido. En la misma dirección, pero ahora viene hacia mí. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuánto avanzó? Muy bien. Claro, no. Avanza. Sí, bueno, ¿cuánto se movió? ¿Cuántos kilómetros recorrió? No, Funcionó 240. 240 también. ¿Qué? ¿Cómo calculamos esto? Tienes que hacer menos 60 kilómetros por hora por 4 horas. Bien. Y acá es cuando a veces hacen esto y el cerebro, ¿no?, y se desmayan. Y dicen, bueno, ok, con la velocidad todavía hay que haya menos 60. Ahí vamos bien, ¿no? Pero me apareció un menos 240 kilómetros. Y ahí, caos, ¿no? ¿Cómo menos 240 kilómetros? Ese kilómetro indica una posición, ¿no? ¿Por qué hay negativos? No se podía, no era que no se podía medir distancias negativas, tanto, crisis. Bien. ¿Por qué puedo poner? Esto está bien, ¿eh? Por el delta. Bien. Porque esto no está indicando posición. ¿Qué está indicando? El recorrido. Delta, ¿no? Cambio de posición. Esto me está queriendo decir que la posición cambió 240 kilómetros en el sentido opuesto al que me indica el eje. ¿De acuerdo? Sí. Entonces acá sí puede haber un delta negativo, no hay problema que sea un delta negativo. Significa que volvió 240 kilómetros. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Por favor, tanto centro virtual, centro presencial, pregunten lo que sea, ¿eh? Sin ningún tipo de vergüenza. Entonces, en definitiva, después de estas 9 horas, ¿dónde está el escarabajo? En el punto inicial. En el punto inicial. ¿De acuerdo? ¿Cuánto se desplazó? Nada. ¿De acuerdo? ¿Cuánta distancia recorrió? 480. 480. ¿De acuerdo? Se movió 240 para allá, se movió 240 para allá. ¿Bien? Entonces, si yo dijera, a ver, ¿cómo lo ve la pregunta? El delta X total del escarabajo, ¿cómo lo calcularían? O sea, el delta X después de las 9 horas, ¿no? O lo voy a escribir, también lo puedo escribir así. Delta X en el intervalo 0,9. Es lo mismo. Bien, díganme, ¿cómo lo escribo? Igual a... Sí, pero Genérico. simbólico. Hay 120 más 120 más 240, no me acuerdo. Pero simbólico. Bien, bien, bien. Delta X1 más delta X2 más delta X3. ¿De acuerdo? Este sería el delta X1, que sería cuánto se desplazó en la primera parte del movimiento, el 2 y el 3.
Que también lo podría haber escrito como delta X entre 0 y 2, delta X entre 2 y 5, delta X entre 5 y 9. ¿De acuerdo? Bien. Igual. Bien. Vamos. Esto es un repaso, pero bueno, está relacionado con lo que vamos a empezar ahora. Bien. Ok. Me voy a poner un poco más hardcore. Ahora tengo mismo esquema, mismo tipo de pregunta, es decir, hay algo que está cambiando, que es la temperatura de un líquido. ¿Sí? No medí la temperatura del líquido, lo que medí es la razón de cambio, la velocidad a la que cambia la temperatura del líquido, y obtuve esta gráfica, entre 0 y 30 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué me pueden decir, sabiendo esto, de la velocidad a la que cambia, perdón, ¿qué me pueden decir de la temperatura del líquido? Me interesa, ¿qué pueden saber y qué no? Hay cosas que no sabemos, ¿no? Sí. Aumenta, bien. Llega a un punto máximo y después desciende la temperatura. Bien. Fíjense que cada marquita en el eje C son 2 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, aumenta. ¿Por cuánto tiempo aumenta la temperatura? 4 minutos. Bien. Su punto máximo 4 y después desciende hasta la 30. Muy bien. Fíjense. Acá esto me está indicando, o sea, puedo obtener como información que la temperatura va a aumentar en un periodo. ¿Cómo veo ahí que la temperatura aumenta? Bien, y esto quiero focalizar, por acá siempre va a aumentar también, por el criterio de la derivada primera. ¿De acuerdo? Que si la función es creciente, es decir, en este caso lo puedo interpretar como que está aumentando la temperatura, su derivada primera, ¿cómo es? Positiva en ese intervalo. Positivo, en ese intervalo. ¿Sí? En todos los puntos de ese intervalo. Entonces, acá yo puedo ver en esta gráfica, lo voy a marcar acá para la gente que bien. La parte que me indica que la temperatura crece es toda esta. ¿De acuerdo? En todo este intervalo entre 0 y 4 minutos, como la velocidad es positiva, está por encima del eje T, la gráfica de la función temperatura aumenta. ¿De acuerdo? Crece. Y después, desde los 4 hasta los 30, decrece. Como la velocidad es negativa, ¿bien? La temperatura va a decrecer. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en 4? Tiene un máximo relativo. Bien, empezamos por el principio. Antes de saber qué es un máximo, ¿qué hay en 4, sí o sí? Un cero. Una raíz de la velocidad. O sea, ¿cómo le llamábamos a eso? Un punto crítico. Un punto crítico, un valor crítico de t, ¿no? En t igual a 4 se da un punto crítico de la función. ¿De acuerdo? ¿Qué podría ser un punto crítico? ¿Qué podría haber en un punto crítico? Un anguloso. Bien. O sea, el punto crítico es cuando no existe la derivada o la derivada primero es 0. ¿Estamos de acuerdo? Acá, ¿cuál es? La derivada es 0. Bien. Ahora, sabiendo eso, ¿qué consecuencias podría tener el hecho de que existiese un punto crítico? Tuviera un máximo mínimo. Bien, tener un extremo relativo. ¿Listo? O un punto de inflexión, bien, a tangente horizontal, o directamente que no existe la función ahí, ¿no? Porque si la función no existe, la derivada no existe y también tendremos un punto crítico. ¿De acuerdo? Acá la derivada existe, así que la función se supone que va a existir, ¿bien? La derivada es continua, se supone que la función va a ser continua. Bien. Entonces, tenemos este punto crítico. ¿Cómo sabemos que ahí tenemos un máximo? Por el criterio de la derivada. De la derivada primera también se pasa a ser de Bien. positividad negativa.
Si analizo, hay muchas formas de verlo. Para mí la más sencilla es, si analizo qué está pasando en este punto, para los valores menores, inmediatamente menores, la función crece. Para los inmediatamente mayores, la función decrece. Si crece, llega a ese punto, después decrece, tengo un más. ¿De acuerdo? Entonces, a los 4 minutos yo puedo decir que la temperatura de este líquido es baja. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Ahora, yo puedo, acá, hasta ahí vamos perfecto. Ahora, acá fíjense que nosotros pudimos hacer este análisis de si el líquido iba para allá, volvía, etcétera, que sería como crecer, decrecer. Pero también pudimos sacar números. ¿Cuánto se movió para allá? ¿Cuánto volvió? ¿No? Sí. ¿Podemos hacer eso acá? No, ¿Por qué? es más complejo. Bien. Porque no Dos es... motivos. Una es esa. ¿Ya? La gráfica rally, ¿no? O sea, antes teníamos una velocidad constante, acá Sí, ya no es lineal, digamos. Bien. ¿Y qué otro problema tenemos? Estamos hablando de eso. Claro. Bien. Tampoco tenemos ordenada, ¿no? O sea, el eje de la velocidad tampoco tiene valores. Así que, ¿de dónde sacamos esos valores? Bien. Ahora, a ver, supónganse que les pongo valores a el eje de las ordenadas. 80 menos 30. Podemos sacar información sobre cuánto cambió. A ver, quizás vamos a hacer la pregunta más sencilla. Yo tengo que ver cuánto aumentó la temperatura en los primeros 4 minutos. ¿De acuerdo? Dijimos que hasta ahí llegaba el máximo. ¿Cuánto aumentó? ¿Cómo harían? ¿Lo pueden aproximar? ¿Cómo? Ajá, a ver. Soy todo oídos, ¿eh? Quiero sus estrategias. ¿Cuánto cambió? En las 4 minutos. 20 grados. ¿Cómo? Pero no por minuto. Quiero ver cuánto aumentó la temperatura del líquido. En grados. En grados por minuto. ¿Cómo? ¿Qué es el cero? No, acá. Bien, a ver. Ok. Ahora, fíjense, en 4 minutos vuelvo a tener una raíz. ¿Bien? Entonces, ahí se hace cero, pero ¿quién se hace cero? La velocidad. ¿Perdón? O sea, la velocidad se vuelve a anular. Ahora, a mí, esto, perfecto. Pero yo lo que estoy preguntando es, bueno, ¿cuánto cambió la temperatura? Ahí dijimos que aumentó la temperatura. ¿Cuánto aumentó la temperatura? ¿Cuántos grados aumentó la temperatura? No puedo. A ver, ok, tú María, la propuesta de la compañera es hacer una... Estoy de acuerdo. ¿Cómo? Ok, bien, perfecto. A ver, acá tengo una propuesta. Su compañero lo que dice es, bueno, yo acá eso no lo puedo hacer, al menos de manera sencilla, como lo veníamos a hacer antes, como veníamos haciendo con el bichito, y dijimos que uno de los problemas que teníamos era el tipo de función, ¿no? O sea, antes, ¿qué tipo de función teníamos en el ejemplo anterior? Lineales, y ni siquiera, no solo lineales, constantes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablábamos de la velocidad, podíamos decir 60, y punto, ¿no? No teníamos que ponernos a analizar cómo cambiaba la velocidad, dijimos, listo, en estas 2 horas, la velocidad es 60. Y eso nos simplificó la vida, porque podíamos multiplicar la duración del periodo del fenómeno por esa velocidad constante y obteníamos cuánto cambiaba. Bueno, acá eso no lo tenemos. Partimos mal, o sea, nuestra velocidad no es constante, básicamente. Entonces, ¿qué hacemos?
para calcular ese delta. Una cosa que podemos hacer para aproximar ese valor, ya no para calcularlo exactamente, pero para aproximarlo, es buscar una constante que sea parecida a esta. ¿De acuerdo? O sea, a ver, en los primeros 4 minutos, en vez de trabajar con esta curva, ¿sí? Perdón, la gente virtual me olvidó. En vez de trabajar con esta primera parte de la curva, ¿bien? Aproximar un segmentito constante que más o menos haga el mismo efecto. ¿De acuerdo? ¿Entiende la idea? Ahora, yo tendría que dibujar entonces una rayita horizontal entre 0 y 4. ¿A qué altura? ¿A 80? ¿A 40? ¿A 0? ¿A 70? ¿Qué es aproximado? Bueno, estamos a querer. Ya la aproximación, está bien. A ver, hay opciones, obviamente es aproximado, o sea, acá tenemos, eso nos genera una cierta libertad. Es aproximado, bueno, no me voy a poner milimétricamente a ver dónde pongo la rayita porque voy a cometer error igual. Entonces no voy a ponerle súper difícil. Pero sí hay algunas respuestas que no serían correctas. A ver, ¿dónde no puedo poner esa rayita constante? En 0, ¿no? Si yo pongo en 0, estaría diciendo que la velocidad no cambió nada y que siempre fue nula, y entonces eso no es así. ¿Qué otro valor? ¿Qué otros valores? Oh. Bien, si lo pongo en el máximo, podría, pero igual si lo pongo en el máximo, estoy como sobreestimando un montón. Estoy diciendo que siempre se movió 80 grados por minuto y sabemos que ni siempre fue así. ¿Bien? Que siempre fue o menor o igual. ¿Qué otros valores no puedo poner? Bien. Mayores a 80 no tiene sentido. No voy a poner, no voy a aproximar esa parte de la curva con una constante mayor a 80. No tiene sentido. Es mayor incluso a lo máximo que obtuvo esa curva. Y lo mismo, valores negativos. ¿No? Entonces, todas las otras respuestas podemos discutirlas. Tomemos una, cualquiera, la que ustedes digan. 40, bueno, 40. Fue la primera que puse. Entonces, yo puedo decir, acá está 40, que lindo voy a dibujar acá, y hago una constante hasta 41. Usen la imaginación, por favor. Bueno, eso sería una constante de 40. ¿De acuerdo? Entonces, si yo aproximo así, ¿qué diría? ¿Cuánto cambió la temperatura en esta primera parte? Bueno. Bien, sabemos, nosotros teníamos este para el del escarabajo. Ahora, ¿cómo lo escribiríamos? B, ¿no? Sí. Que sería la velocidad constante que yo tomé. Sí. Por Delta T. el delta de tiempo. ¿Y qué estoy buscando ahora? La temperatura. El delta de temperatura. Sí. ¿Cuánto cambia, no cuánta temperatura hay? Simplemente cuánto aumentó. ¿Y acá qué pongo? Bien, ahí no puedo poner un igual. Porque yo no estoy calculando el delta de temperatura. Lo estoy aproximándolo. O sea, no va a ser ese número que yo obtenga, va a ser cercano a ese número. ¿De acuerdo? Entonces, ya no puedo usar esto. Voy a usar esto. ¿De acuerdo? Eso significa aproximadamente igual. Eso, aunque parece tonto, es esencial para lo que vamos a empezar a ver. Que ustedes reconozcan y diferencien cuando están haciendo un cálculo exacto, cuando están haciendo un cálculo aproximado. Pueden aproximar, o sea, digamos, no es que están cometiendo un error
terrible, para nada. Lo pueden hacer. Pero lo importante es que lo dejen escrito. Ustedes saben que lo que están haciendo tiene un error. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hacerlo numéricamente. En este caso, para el delta de temperatura 1. Voy a ver así, entre 0 y 4. ¿Cómo calculo ese delta? Bien, aproximadamente igual, ¿no? 40 unidades. 30 centígrados por el minuto. Grados por minuto por Por 4 minutos. 4 minutos. O sea, 160 grados. Ahí me queda aproximadamente. Ahí no hace falta. Porque, a ver, este igual me está relacionando esto con esto. Y esto sí es igual a 160. ¿Bien? Lo que es aproximado es esto. Que este 160 es aproximadamente igual al del T real. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Todo suyo la segunda parte. Ahora quiero calcular, para aproximar, perdón, el delta T entre 4 y 30. ¿Cómo haría? No, porque yo les quiero entre 4 y 3. Bueno. Puedo, o sea, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer para aproximar esto? Bien, fijar, bien, determinar a ojo una función constante entre 4 y 30, ¿no? Y más o menos también a ojo fijar cuál sería su imagen constante. Acá me propusieron 15, yo hago lo que ustedes dicen. Bueno, eso es un punto vacío, perdón. Bien. ¿Cuál sería la imagen? Menos 15, ¿de acuerdo? Entonces, el delta T sería 15 grados por 20. Fíjense que ahí no pongo el tiempo, pongo el delta tiempo, la duración del intervalo, ¿no? Y tendrán que calcularme eso. Menos 190. ¿Perdón? Bueno. Entonces, ahora yo digo, quiero calcular aproximadamente el cambio de temperatura en todo el proceso. ¿Qué hago? Bien. ¿Y acá le pongo igual o aproximado? Aproximado. Aproximado. ¿Por qué? Porque el delta T total también aproximadamente va a ser la suma del fotómetro. No porque la aproximación venga del hecho de sumar, sino porque esos dos números son aproximados. ¿De acuerdo? Entonces sería delta T más delta T entre 4 más T entre 4, 30, sí, 50, menos 40. Sea menos 30. Bien, entonces, si eso, todos esos numeritos los interpretamos en palabras, ¿qué me podrían decir? ¿Qué pasó con este líquido? Durante el proceso. ¿Qué empezó a pasar con la temperatura? Primero aumentó. ¿Aumentó? ¿Hasta cuándo? Aproximadamente. Bien. Aproximadamente
160. Hasta 160 no me gusta esa forma de decirlo, porque hasta 160 suena a que llegó a 160. Claro. Aproximadamente se habla de 160 grados, ahí tuvo su máximo. Ojo con algo. Aumentó 160 grados, no más. Ojo con esto, y esto es importante. Yo acá calculé cuánto cambió la temperatura entre 0 y 4 minutos. ¿De acuerdo? 160 grados. ¿Llegó a 160? No. No, ¿de qué depende esto? De la temperatura inicial. De la temperatura inicial. ¿No? O sea que creció a 160 grados. Ahora, no sé a qué temperatura estaba al principio. ¿Sé a qué temperatura estaba al principio? No. No. No es un dato que me den. Podrían haberlo dado, ¿no? Pero no es un dato que me den. Ahora, si yo me hubiesen dicho, bueno, empezó en 40 grados, Claro, ahí. ¿ok? Entonces, ¿hasta dónde llegó su temperatura? 200 A grados. 200. 40 y creció 160 más. ¿De acuerdo? Sí. Pero eso no lo sé. Así que, ahora pasamos a lo que sabemos. Entonces, otra vez, empieza el proceso. Crece la temperatura. 60 grados. Aumenta 160 grados, no hasta 160 grados, ¿no? O sea, aumenta 160 grados en ¿cuánto tiempo? En En 4 4 minutos. Y ahí desciende. Bien. En 4 minutos, ¿qué pasa? Esto después. Pero en 4 minutos, ¿qué pasa? Llega Bien. máximo. Llega a una temperatura máxima y después desciende 390 grados los siguientes 23 minutos. ¿Verdad? Si yo hiciese un esquema bastante sencillo, esto, no sé dónde empezaría, o sea, este valor de temperatura no lo conozco, ¿sí? Le voy a poner temperatura inicial, porque no sé cuál es, no sé si es cero, positiva, negativa, la puse ahí porque podría haberla puesto en cualquier otro lado. Aumentó por 4 minutos hasta este valor. Este valor, ¿cómo lo podría escribir simbólicamente? Bien, sería la temperatura inicial más 160. ¿De acuerdo? No sé cuánto es, pero sé que es 160 más 70. ¿Y el 160 acá dónde está? ¿Dónde ven el 160? No No, sería el nada. máximo sería T0 más 160. Quizás es 200. Bien, el 160 está acá, Sí. ¿no? Que sería el delta de ¿estamos de acuerdo? Sí. Desde la temperatura inicial a la final aumentó 160. ¿Ok? Sí. Bien. Y después, hasta el 30, ¿qué pasó? Desciende a 390 grados. Desciende 390 grados. ¿Dónde veo el 390? Entonces recorrido. De acá, hasta acá. Sí. Todo esto valdría 390. Sí. ¿De acuerdo? ¿Y hasta dónde llegó? Hasta de 0 menos 230. Bien, de 0 menos 230. O sea, a esta temperatura le saco 230. ¿De acuerdo? ¿Dónde veo el 230 ahí? Sí. Al- Desde ahí. acá hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y esto sería 160, por eso esto más esto me da 390. Claro. ¿Ok? Sí. Esto, copienlo si les sirve. Yo sé que hay gente que es más gráfica, sé que hay gente que es más simbólica, gente que es más coloquial, es decir, que les sirve más entender un poco qué representa. Ahora, en matemática 2 necesitamos las tres. ¿De acuerdo? O sea, me parece excelente que ustedes digan, esta es la que mejor me sirve, es la que más fácil puedo acceder, buenísimo, pero vamos a pedir las tres. Es como pasar entre esos tres lenguajes. Sí. No, sí o no, es mismo.
lo mismo que decíamos antes. Si quieren, para ser más precisos, pueden a este escenario. Bien, por ahora. En general, después cuando empecemos a trabajar, todo se define en intervalos cerrados. Y ahí lo vamos a tener que poner. Aunque 4 estén los dos, como no va a aportar nada, porque es un solo valor. Pero por ahora está bien que lo pongan así no sé. No vamos en contra de matemática 1. Bueno, repaso terminado. Más o menos, ¿vamos? ¿Acá? Todo lo que vimos hasta ahora es la base teórica del primer núcleo, que es el de integral. ¿Sí? Fíjense que la mayoría de estas cosas las podemos entender conociendo derivadas. No es que tuvimos que aprender nada nuevo. Sí, hay que un poco ordenarlo de cierta manera, pero no hay nada nuevo. Ahora lo que vamos a hacer es un poco esto, formalizarlo. Es decir, todo este proceso que hicimos, ponerle nombrecito particular, ¿sí? Ponerle nombre y apellido. Pero es más o menos lo que vamos a hacer. Bien. Entonces, vamos a trabajar con este ejemplo que es muy parecido a los anteriores. Lo que tienen ahí es la velocidad de un camión. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo se mueve? O sea, está en segundos y, no sé, en metros por segundo. 120 segundos. 120 segundos. O sea, 2 minutos. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué está haciendo este camión? ¿Cómo describirían lo que le está pasando a este camión? Está frenando, muy bien. Porque la velocidad, ¿cómo saben que está frenando? La velocidad disminuye. ¿De acuerdo? Entonces, suponiendo que lo mismo que antes, ¿no? Para allá es dirección y el sentido positivo. Entonces, ¿se está moviendo para allá el camión o para atrás? Para allá. ¿Cómo saben que se está moviendo en esa dirección, en ese sentido positivo? Porque está en el... Bien, porque la velocidad es positiva. Estamos actuando. Muy bien. Está frenando. Bien. Tarda 2 minutos. ¿Y qué pasa a los 2 minutos? Se detiene. Bien. ¿Cómo saben que se detiene? Porque bien, la velocidad es nula. ¿De acuerdo? Al final. Entonces, inicialmente ¿a qué velocidad se movía? A 50 metros por segundo. ¿De acuerdo? Entonces, viene rápido, frena, cada vez va más despacito, y termina frenando hasta detenerse, ¿no? A los 2 minutos. ¿Bien? Okay. Entonces, ahí tenemos un montón de información. Se mueve durante 50 segundos, no cambia el sentido de movimiento, se empezó para allá. Está moviendo al iniciar la medición, a 50 metros por segundo. Está frenando hasta detenerse. Su velocidad es variable, es decir, no es igual a lo que pasaba con el escarabajo, que siempre mantenía la misma velocidad. Y, bueno, su velocidad media no es igual a su velocidad instantánea. ¿Bien? Yo voy a saltear eso, pero no voy a entender, voy a estar media hora y no va a cortar. Bueno, qué lindo. Bueno. Entonces, ahí abajo deberían ver, esta sería la posición inicial, el X0 es la posición inicial, el XF es la final, y básicamente, fíjense que tiempo inicial 0, tiempo final 120. El 0 de 120 está abajo. ¿No? PowerPoint, perdón. Y ahí lo que tiene es el camioncito, ¿no? Esto, el cuadradito ahí, el rectangulito azul, vendría a ser el camión. Entonces, lo que está pasando es algo de este estilo. ¿No? Empieza a moverse rápido y frena. Ok. Entonces, ahí, fíjense que pasamos de el lenguaje gráfico, porque la información se la di en esa gráfica, al lenguaje coloquial. ¿De acuerdo? A partir de una gráfica, podemos interpretar con palabras y describir en palabras un montón de cosas. ¿Bien? Ese es uno de los pasos del lenguaje que expliqué hace un rato. Bien. Entonces, sabemos un montón de cosas. ¿Qué no sabemos? ¿Cuánta distancia recorrió desde que empezó a frenar? Bien, ¿cuánta distancia recorrió hasta frenar? Sabemos que fue en 2 minutos.
pero no sabemos cuántos metros recorrió aproximadamente. Genial. ¿Qué más? ¿En qué posición estaba inicialmente? No sabemos. Tampoco sabemos, ¿no? Podemos suponer o podemos nosotros decir, bueno, la ponemos en posición 0. ¿De acuerdo? Está bien. Pero eso es una cosa que no hicimos nosotros. No sabemos dónde estaba. Y por lo tanto, ¿qué otra cosa no sabemos? No sabemos qué inicio. ¿Dónde termina? Tampoco sabemos el final. ¿De acuerdo? Bien. Su posición inicial, su posición final, y tampoco sabemos la ley geométrica de H, y ahí abajo también dice, no sabemos el detalle. ¿De acuerdo? No sabemos cuánto se movió. Bueno. A ver, esto va a ser terrible. El PowerPoint me va a complicar la vida, me parece. Bueno. Entonces, nuestra idea ahora, o lo que vamos a intentar hacer, lo que queremos hacer, es responder a estas preguntas. La posición inicial tiene que ser un dato que no sé. ¿De acuerdo? No podemos calcularlo de ninguna manera. Pero sí vimos que cuánto se desplazaba, sí lo podemos al menos aproximar. Sí. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacíamos para esto? ¿Qué hacíamos para aproximar ese cambio de desplazamiento? Si conocíamos la velocidad. Bien. Nosotros lo que hacíamos era imponerle una constante a ojo y lógica. Y lógica, no ilógica. Entonces, acá, por ejemplo, ¿qué haría? Si tuviéramos que usar una para los 120 segundos. 25. Bueno, 25, ¿no? La ponemos más o menos por ahí por la mitad. Perfecto. Ahora, fíjense que si yo pongo, a ver si intentaré hacerlo. Si se nota. Si yo uso esta constante en 25, más o menos, ¿sí? Usen su imaginación, por favor. En ciertos momentos no estoy cometiendo mucho error, pero en otros estoy cometiendo un montón. Sí. ¿Bien? ¿Dónde no estoy cometiendo mucho error? Más o menos. ¿Qué periodo de tiempo? En los primeros 30 segundos más o menos. Bien. De 20 a 50 más o menos. Está bastante bien, ¿no? Sí. O sea, hay una separación entre lo que pasa en la realidad y mi aproximación, pero esa diferencia es relativamente chiquita. ¿Ves? ¿Me siguen? Ahora, ¿dónde estoy cometiendo un montón de errores? Al principio un montón, ¿no? Y al final también. O sea, ahí sí me estoy mandando un montón de errores. Por no decir otra palabra. ¿Cómo ahora? Sí, voy a eso. Sí. No sé si podemos hacer varias aproximaciones. Bien. Básicamente, entonces, nosotros haciendo así, ¿lo podemos hacer? Sí. ¿Vamos a aproximar? Sí. ¿De acuerdo? La aproximación va a salir y la podemos usar. Ahora, si quisiéramos hacer una mejor aproximación o tener un poco más de confianza en nuestra aproximación y que no nos dé un número cualquiera, sino un número que al menos tengamos la esperanza de que esté cerca del real, quizás no me conviene hacer esto. Me conviene hacer varias aproximaciones, ¿no? Dividir el 0,120 en pedazos más pequeños y para cada uno de esos pedazos o trozos, que le vamos a llamar de manera correcta subintervalo, ¿bien? Usar una aproximación más constante. Voy a borrar esto. Entonces, acá tenemos una propuesta. Fíjense que esa es mejor que la anterior, ¿no? Dividimos el 0,120 en dos subintervalos nomás, que sería entre 0 y 40, entre 40 y 120, pero ya los errores bajaron un montón, ¿no? Acá lo máximo que cometemos es ese error, y en la segunda parte es ese error. ¿De acuerdo? O sea, los errores que cometemos no son tan grandes. Bien,
Entonces fíjense que ahí aparece otra función a la que voy a llamar h asterisco. ¿Sí? O b asterisco. ¿Por qué? Porque no es la función b. La función b es la real, es la violeta, la que procede, la que midió el decímetro del camión. Yo ahora estoy usando otra función distinta, que lo voy a usar para aproximar, pero que no es la real. ¿De acuerdo? ¿Cómo hago para calcular cuánto se desplazó el camión? Lo mismo que hicimos acá. ¿Qué tendríamos que hacer? Díganme ustedes, no lo saben. ¿Qué hago? La velocidad por el tiempo. Bien. La velocidad constante, en cada caso, por el delta tiempo que le corresponde a cada intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la cuenta que habría que hacer en el primer intervalo? El 5 por 40 y el otro 10 por 8. 10 por el 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Dudas con esto? Es la base del tema, ¿eh? Así es, entendieron, preguntas. Bien. Entonces, hacemos 35 por 40, 10 por 80 y después eso me da dos números. ¿Qué hago con eso? Sumamos. Lo sumo. ¿Por qué lo sumo? Porque el primero representaría el cambio de posición en los primeros 40 segundos y el segundo los 80. Si yo quiero ver el cambio de 120, tengo que sumar esos dos cambios. ¿De acuerdo? Sí. Todo eso lo tienen ahí escrito. Pero escrito así. Y acá ya uno es como no, porque si venimos tan bien, si todo era tan lindo y fácil, ¿qué pasó? Bien. Entonces, apareció ese símbolo, que yo siempre digo que es el típico símbolo que cuando una abuela ve un primer símbolo dice, ay, mi nieto que sabe matemáticas, porque parece un símbolo súper extraño, pero es muy pavo, ¿no? No le voy a contar a su abuela, pero a ustedes les digo que no es tan difícil de entender. Se llama sumatoria, ¿bien? Y es un sigma, que es una letra griega, mayúscula, para la S, ¿no? Como la S mayúscula griega es eso, se llama sigma. Y esa S viene de suma. No somos muy creativos en matemáticas. ¿Para qué sirve este símbolo? Para sumar un montón de términos análogos. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Supónganse que ustedes dicen, bueno, yo lo que quiero sumar es siempre, para todas las personas que están acá, el producto de su edad por su estatura. ¿De acuerdo? Entonces, si yo esto lo tuviera que escribir como una suma enorme, ¿qué tendría que poner? Edad 1, suponiendo que le pongo un número, ¿no? Edad 1 por estatura 1, más edad 2 por estatura 2, más edad 3 por estatura 3. Y así, y siempre. Horrible. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Está bien? Sí. El problema es que es tedioso. ¿De acuerdo? Entonces, cuando pasa eso, y todos los sumandos son análogos, siempre es edad por estatura, se puede resumir usando el símbolo sumatorio. ¿Sí? Ahí, yo lo que escribiría sería algo así. Edad por estatura. ¿Bien? Este sería un sumando. Cada sumando, todos los sumandos, tienen la misma estructura. Edad por estatura. ¿De acuerdo? Y le pongo esta i, ¿sí? Que lo que indica esta i es que esto va a ir cambiando. ¿Qué va a ser? Lo que en todos los sumandos va a cambiar. O sea, no va a ser siempre la misma edad. Es la edad de cada persona. ¿Ok? Eso se llama, a veces se llama numeral. ¿Bien? No me interesa. Es básicamente, me va a dar la cantidad de términos que va a haber. Entonces, acá son 93. A ver, ahí va a ir desde el 1 hasta el 93. ¿Entiendes? Yo voy a tener esto para el 1, más esto para el 2, más, y así 93 veces.
Ahora, le tengo que indicar en algún lado a cuándo parar. Y eso lo hago de esta manera. La I empieza en el 1 y termina en el 92. ¿De acuerdo? Si ustedes ven eso, lo que tendrían que decir, o sea, eso lo tendría que significar en su cabeza, bueno, esto lo tengo que hacer para las 93 personas, ¿sí? Multiplicarlo y sumar todo. ¿Ok? ¿Entienden la idea? Es, en vez de escribir todo el sumatorio enorme de 93 términos todos parecidos, escribimos esto y es lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Por qué eso nos sirve? Porque fíjense que nosotros, para calcular el delta X, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hecho delta X1, más delta X2, más delta X3? Si tuviéramos más subintervalos, serían delta X4, delta X5, bla, bla, bla. Y cada uno de estos delta X lo habíamos pensado como velocidad por delta T. ¿Se acuerdan? Sí. Sería la velocidad del primer subintervalo por el delta T del primer subintervalo. Más la velocidad del segundo por el delta T del segundo. Más la velocidad del tercero por el delta T del tercero, ¿no? Ahora se ve por qué la sumatoria es interesante. ¿Cómo puedo escribir eso usando sumatoria? Sumatoria De velocidad y por beta T delta T igual. y empieza en 1 y termina en 3. ¿De acuerdo? Esto es el mismo. ¿De acuerdo? Es una forma más de escribirlo. Quizás escribir esto no es tan tedioso, porque tengo 3 intervalos. Si a mí se me ocurre dividirlo en 26, esto tiene más sentido, ¿no? En vez de escribir eso mismo 26 veces, es más fácil escribir. ¿Ok? Bien. Fíjense que ahí es lo que acabo de escribir. El delta X yo lo voy a escribir. Bien, muy buena pregunta. O sea, esto si la velocidad es constante, es igual. Ahora, si estas velocidades no fueran constantes, si yo las aproximé, a eso tendría que escribir un aproximado. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Acá, en este caso, en el que nosotros vamos a usar, como estamos usando la función por 2, que es constante, podemos usarlo igual. Ahora, si yo esto lo uso para trabajar sobre la violeta, voy a tener que poner un aproximado, porque es una aproximación, ¿no? Fíjense que lo que tienen escrito ahí es lo mismo que acabo de escribir yo, ¿no? Es el delta X, ahí lo voy a pensar como la sumatoria de todos los delta X, y en este caso en 2, empezando en 1 y terminando en 2. ¿Ok? ¿Cómo voy a calcular esos delta X? Haciendo la velocidad constante por el delta T. Entre comillas. ¿Ok? ¿Siguen los simbólicos? Fíjense que acá está apareciendo el tercer lenguaje. Ya esto lo analizamos gráficamente. Ya lo analizamos coloquialmente y ahora estamos intentando todo esto ponernos de acuerdo en usar un lenguaje simbólico común. Que cuando ustedes vean eso, en su cabeza les represente algo, que no sea un montón de simbolitos raros. ¿Sigo? Entonces, ahí tienen la cuenta que ustedes me dijeron que hay que hacer, ¿no? 35, que sería la velocidad constante 1, por 40, que sería la longitud del primer subintervalo, más 10 por 80. ¿De acuerdo? Si hago esa cuenta, me da 2.200 metros. ¿Cómo interpretan ese número? Después de hacer esta cuenta de trabajo numérico. ¿Verdad? La estancia.
¿Es la distancia recorrida por el camión? Ah, aproximadamente. Sí. Y esa palabra es fundamental acá. ¿Bien? ¿Por qué? Porque da cuenta de que ustedes saben que lo que están calculando no es exacto. No están usando H, están usando H asterisco, que es una aproximación a ojo del comportamiento de H. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ese delta X asterisco yo lo puedo interpretar mejor así, ¿no? Como que el delta X real, el delta X del camión, el desplazamiento total del camión durante los 120 segundos en los que estuvo frenando es aproximadamente de 2.200. ¿Ok? Bien. Entonces, esta estrategia nos permite aproximar el cálculo de delta X, o sea, este desplazamiento tenemos una forma de más o menos de control, pero solamente nos permite hacer eso. ¿De acuerdo? Primero, si yo les digo, ¿esta aproximación es buena o mala? ¿Está cerca o está lejos del valor real? No tengo ni idea. Quizás hasta ese valor real, pero no lo sabemos. No sabemos si es buena, mala, qué tan buena, qué tan mala. ¿Bien? Y por otro lado, si yo les digo, ¿cómo hacemos para calcular exactamente cuánto se desplazó el camión? Bien, perfecto. Pero así como sabemos hasta ahora, no tenemos manera de saberlo, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar la aproximación? Poner más intervalitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si dividimos esto en mayor cantidad de escalones, la diferencia de cada escalón con el comportamiento real se hace cada vez más chiquita, ¿no? Estoy cometiendo menos error escalón por escalón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué hago? Bueno, lo mismo. Ahora fíjense que aparece la sumatoria otra vez, que tiene la misma estructura, pero ¿qué cambia? La cantidad de subintervalos, ¿no? Entre 1 y 2, ahora va a ser entre 3 y 4. ¿De acuerdo? Sí. Lo hago 40 por 20 más 30 por 20 más 15 por 30 más 5. Lo mismo que antes. Y eso me da 2100. ¿Qué significa eso? Que el delta X aproximado. Bien. O sea, como que el recorrido es aproximado. El camión recorrió aproximadamente 2100 metros. ¿Cuál de las dos aproximaciones es más confiable? Esta. ¿De acuerdo? Después quizás no es de valor exacto, o ni siquiera está más cerca que la otra. Pero por la forma en que lo hicimos, metodológicamente es la más confiable. Porque lo dividimos en 4 meses en 2. ¿Cómo hago para mejorar la confianza aún más? Hacer más intervalos. Bien. Está dividido en 24. Todo suyo. Divídanlo en 24 pedacitos y calculen la aproximación. Bien. Entonces, para terminar un poco la clase de hoy y no torturarlos más, un poco vamos a recurrir al proceso de aproximación. O sea, todo lo que estuvimos haciendo, ahora lo vamos a resumir. Fíjense, lo primero que hay que hacer es definir la función con la que voy a trabajar. ¿Bien? Y en qué intervalo voy a trabajar. Eso es lo primero. Siempre lo que para hacer este proceso, fíjense que lo que necesito son intervalos cerrados, o sea, que tengo que trabajar en intervalos rotados, por ejemplo, en 0 y 20, si está abierto, me complica la vida, porque no voy a poder hacer un delta t después, si no termino nunca el intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, siempre voy a trabajar en intervalos cerrados, y la función, ¿qué característica tiene que cumplir? ¿Qué tiene que representar para hacer esto? Una razón de cambio, la velocidad. ¿De acuerdo? Si no, no tiene sentido. Bien.
que eso lo podemos usar. Ahí en este caso, necesito una función definida en un intervalo cerrado que represente una razón de cambio de algo. ¿Ok? Después esto lo vamos a ampliar a cualquier función, no solamente las que representan velocidad. Pero por ahora, por el análisis que estamos haciendo, necesitamos que, para que tenga sentido, sea una velocidad. La segunda cosa que vamos a hacer es dividir ese intervalo AB, o sea, el intervalo 0.20, por ejemplo, en este caso, en n subintervalos. ¿Cuánto vale esa n acá? 4, ¿no? Sería la cantidad de subintervalitos en el cual yo particiono a ese intervalo grande 0.20. En este caso sería de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60 y de 60 a 120. ¿Ok? Al intervalo grande lo divido en 4 subintervalos. A eso le voy a llamar partición de un intervalo. ¿De acuerdo? Esa va a ser la palabra correcta. Si lo tienen ahí no se ve nada, pero bueno. La parte importante se ve. La palabra que vamos a usar, se las presento, lo bautizo a este proceso, va a ser partición del intervalo A. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer para particionar ese intervalo? Simplemente lo que voy a hacer es fijar los valores iniciales y finales de cada subintervalo. ¿Bien? Entonces, lo voy a escribir y si mi intervalo es el 0.20, lo voy a particionar. Bueno, no hace falta, podría escribir cada uno de los intervalos. ¿Sí? De 0 a 20, de 20 a 40, pero hay una forma más sencilla. Es decir, bueno, el primero empieza en 0 y termina en 20, ¿no? ¿De acuerdo? En vez de escribir 20, 40, ya supongo que donde termina el primero empieza el segundo. Entonces, directamente escribo la finalización del segundo, que sería 40. Supongo que el tercero empieza ahí. ¿Y dónde termina? En 70. Y de 70 termina en 120. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, simplemente escribiendo punto inicial, punto final y todos los puntos intermedios entre los cuales se dan los intervalos, ya está. ¿Se ve? Si veo esta partición, ya puedo decir que su intervalo 1 va de 0 a 20, el segundo de 20 a 40, el tercero de 40 a 60 y el cuarto de 60 a 50. ¿De acuerdo? Fíjense que lo que escribí acá es un conjunto de números. ¿Ok? No es un intervalo. Tiene llaves, no tiene corchetes. Simplemente es un conjunto de números en orden que me indican inicio y fin de cada uno de los subintervalos. Si tengo 4 subintervalos, ¿cuántos números voy a tener que poner? 5. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los subintervalos van a quedar entre 2. Entonces, si necesito 4 subintervalos, necesitar que haya 4 espacios entre ellos. Por lo tanto, necesito 5 números. Y esos 5 números también me dan la información del punto inicial y final. ¿No? El inicial es 0 y el final es 120. Así que ese conjunto partición me da mucha información. No solo me da cuántos subintervalos tengo. ¿Cuántos subintervalos tengo? De a dónde va cada uno, sino también cuál es el valor inicial y final del intervalo de trabajo. Todo eso lo tengo en mi conjunto partición. ¿De acuerdo? Es lo que tienen ahí escrito, no dije nada nuevo. Ahí lo que tienen es la definición.
conjunto de n más 1 puntos, bien, uno más que la cantidad de subintervalos, del intervalo AB, de forma P, así, escrito de esta misma manera, y ordenado, o sea, de menor a mayor. Y eso es importante. Los conjuntos numéricos, ¿sí?, se escriben ordenados. Yo no puedo poner 20, 120, 0, 70, 40. Lo tengo que poner en orden creciente. Exacto. El intervalo lo tiene sentido. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Antes de terminar, un comentario. Después, lo que habría que hacer sería, para cada subintervalo, fijar la imagen constante, ¿no? Sí. O sea, para el subintervalo 0,20 tendría que decir a este primer subintervalo le corresponde 40, ¿no? Sí. Al segundo 30 y así. Ustedes me dicen, bueno, pero puedo hacer lo mismo, ¿no? Busco un conjunto de imágenes, por ejemplo, y pongo las 4 en orden. Serían como 40, 30, 15, 5, ¿no? ¿Qué problema tengo ahí? Sí, pero si una función sube baja. No, pero está mal ordenado. Y están mal ordenados. Sí. ¿De acuerdo? Dijimos, los conjuntos numéricos tienen que ir de menor a mayor. No puedo poner en cualquier orden. Entonces yo acá no puedo poner 40, 30, 15, 5. O sea, eso en el lenguaje simbólico está mal escrito. Ustedes dicen, bueno, lo ordeno. Le pongo 5, 15, 30, 40. Pero ¿qué problema tengo ahí? No coinciden con mi partición. Si yo pongo 5, 15, 30, 40, parecería ser 5, 15, 30, 40. Claro, está creciendo. ¿De acuerdo? Que no es lo que quiero que suceda. Entonces, ya para indicar esas imágenes fijas, esta estrategia que usé para la partición no me sirve. ¿Ok? Sí. El lunes veremos qué hago. Nos vemos el lunes. ¿Alguna duda? Gente virtual.